A continuación voy a completar la clase grabándola, recordando todos los que estuvieron presentes. Así que nos mantenemos así conectados. Vamos a volver a recuperar qué situaciones en cuanto a los contenidos fuimos abordando y cuáles nos quedarían. Las que están señaladas en negro serían las únicas que están pendientes, ¿sí? Y que ahora pretendemos abordar para cerrar la unidad 1. Volvemos a recuperar esta idea en que profundamente nosotros nos podemos hacer cargo del eje del procedimiento en esta prestación audiológica y fonoaudiológica esencialmente, o fonoaudiológica en relación al auditivo, y el paciente trae el azar, trae la imprevisión, por lo tanto yo tengo que tener en claro como terapeuta, como fonoaudióloga, qué es lo que debo hacer y cómo debo actuar. Entonces, para eso vamos a abordar esto que nos incomodaba mucho, lo que era un marcador, un disparador, y que tiene que ver con el input de la audición. Hemos venido viendo que como seres humanos usamos muchos recursos para reconocer un sonido en el ambiente, para resolver una situación compleja en cuanto al entramado auditivo. Entonces podemos reconocer que tenemos modos de estimulación que podemos usar en la audiología, como pueden ser el modo monodicótico, en donde usamos un solo canal auditivo para estimular; un modo diótico, que es cuando uso dos canales simultáneamente, pongo dos informaciones acústicas en ambos oídos, pero con la misma información acústica, ¿sí? Con el mismo estímulo en ambos lados. Y también puedo usar un modo dicótico, en donde la información auditiva es diferente a pesar de que esté estimulando simultáneamente ambos oídos. La manera de resolver esos escenarios va a ser mucho más allá del órgano periférico de la audición, por todo lo que vinimos viendo que es la audición. El sujeto tiene que localizar, lateralizar, integrar, fusionar la información para terminar de armar la imagen según estos distintos modelos o modos de estimulación. La otra modalidad que también tenemos que tener en cuenta en los procedimientos audiológicos es que si yo uso dos canales auditivos, puedo estar convocando a que el sujeto resuelva gracias a las interacciones de diferencias interaurales de tiempo o de intensidad. Y para eso puedo usar una biauralidad o binauralidad. La biauralidad son dos oídos que en forma diferente o independiente reciben la información quizás con diferencia de fases, ¿sí? La fase del sonido es cada una de las vibraciones que va produciendo, y por lo tanto puedo desfasar una señal y ofrecerla a los dos oídos con ese desfase, y el oído, a pesar de eso, el sujeto a pesar de eso, puede resolver e identificar la información que le estamos ofreciendo. La otra posibilidad es que yo le ofrezca los dos canales de estimulación de la misma información, y que por lo tanto fusionen y procesen un constructo de información que sea una imagen sola, un percepto auditivo solo. Por ejemplo, a ver, en un ejemplo, a ver, acá, bien, cuando yo, por ejemplo, pongo al sujeto la estimulación, le mando al oído derecho la información de estos dígitos: 2, 4, 6.
Pero en el oído izquierdo, en vez de poner la misma información, porque la voy a hacer dicótica, voy a decir 1, 3, 4. Entonces cuando digo 2, en el otro oído aparece el 1, exactamente en simultáneo. De esa manera creo un escenario dicótico en donde la información que debe resolverse, la información que ingresó del lado derecho va a ir al lado izquierdo por cómo se organiza la prueba, que es una prueba de escucha dicótica, y el lóbulo temporal del lado izquierdo va a ayudar a resolver y a producir los sonidos que escuchamos del lado derecho. Ahora, cuando yo doy la información al lado izquierdo, esa información va al derecho, pasa por el cuerpo calloso y finalmente la podemos producir y contar lo que escuchamos. Eso implica que estoy en un tipo de procedimiento audiológico que involucra o entrama mucho lo cognitivo, porque estoy en zonas altas, no en zonas periféricas como vamos a ver, que vamos a estar estimulando en otro momento de la audiología. Entonces cuando uso claves binaurales, puedo reconocer las diferencias de tiempo y de intensidad en un sonido para, a través de los grados ácimos, poder reconocer si lo escuché del lado izquierdo o del lado derecho, por ejemplo. Ahora bien, y en esto me quiero detener porque esto los tenía como muy angustiados a ustedes. Ya no sabemos que usamos con la misma impronta, con el mismo peso en la audición, el silencio como el sonido. De hecho, ustedes para escucharme necesitan que cada palabra que yo diga esté enmarcada en silencios para que puedan entender la fragmentación de los segmentos. Entonces, para nosotros, un marcador es un estímulo que rodea a lo que clásicamente llamábamos estimulador. Entonces, lo que habitualmente hablábamos de voy a estimular, voy a usar tal estímulo, para nosotros en audiología es un disparador de respuesta, porque es el concepto que yo uso, el recurso que yo uso para provocar una respuesta sobre lo auditivo. Mientras que cuando uso un marcador, estoy conteniendo a ese estímulo, pero ambos son estímulos, entonces nos confundiríamos. A ver, ¿en qué fondo vas a disparar la respuesta y con cuál estímulo? Entonces se define una existencia de contención de lo que clásicamente consideramos estímulo, que es el marcador que envuelve, que contiene al otro, que también es un estímulo, que es el disparador de la respuesta. Intentamos que el disparador sea unisensorial. Recuerden que en el video de formato yo me tapaba la boca para que ustedes no vieran y no se usaran para resolver la situación. El paciente o el usuario no use en claves visuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque intentamos reconocer lo que el sujeto puede escuchar, lo que el sujeto puede reconocer. El ambiente también es importante, cómo condiciono las posibilidades de que se jerarquice el disparador y el paciente responda al disparador y no a cualquier otro evento que puede haber de la misma categoría, por en este caso acústica, que puede existir en la información de testeo. Y puedo usar distractores uni o polisensoriales, es decir, el paciente puede estar jugando, cuando es un caso de un bebé, para ofrecer como distractor que esté mirando algo y que solamente responda a lo auditivo. Para todo eso, la usina, la aduana del profesional, esa aduana que crea estrategia, debe seleccionar puntualmente los recursos y aprender a dosificarlos. No sirve que yo no reconozca la existencia de el marcador y el disparador con distintas
distintas duraciones. Es decir, si yo voy a usar como disparador sonidos fonéticos, s, r, perdón, a, esos sonidos no los puedo disparar así porque no sé a cuál sonido va a responder el sujeto. Tengo que enmarcarlos en islas que lo van a contener. Que lo que mejor me parece para la audiología es el silencio. Entonces, si yo quiero ofrecerle al paciente que responda o reconocer si la estimulación que yo mando dispara una respuesta que para mí va a ser auditiva, voy a tener que envolver esos sonidos en marcos de silencio. Entonces, por ejemplo, voy a ofrecer de la siguiente manera. El último marcador fue más largo que los otros dos anteriores. ¿Y por qué lo hice así? Porque en la imagen de tiempo, recordemos que respondemos generando algoritmos, generando coincidencias. Y si yo sigo insistiendo en la misma presentación, es probable que el sujeto haya sonidos que no escuche, pero sí que los adivine. Por ejemplo, marcador silencio con fonemas altamente predictivos. A, y prácticamente la duración de los marcadores y de la presentación de los disparadores fue similar. Vamos a proponer más azar. Entonces voy a jugar con un marcador de silencio variable y con una presentación de disparador variable. Y de esa manera creo cierto azar y controlo el procedimiento ofreciendo un marco de certeza para mí, no para el paciente. En este caso nos ayudamos con la lectura labial, pero la idea es que no ocurra. Entonces el marcador va a anteceder al disparador y lo va a rescatar después. Si yo vuelvo a decir, empiezo con silencio e inmediatamente doy un sonido, doy otro, no voy a saber a qué sonido el paciente respondió. Ejemplo. Como hemos podido ver, la carga frecuencial de esos sonidos es diferente, la carga acústica es diferente, usé sonidos sordos. Y no sabría a cuál respondió, si fue a todo el paquete por cómo los agrupé o a alguno de ellos en particular. Entonces necesito la contención de esos disparadores separando con marcadores que van a variar en su longitud en el tiempo, en la duración. Y lo mismo sucede con el disparador de respuesta. Entonces, la rutina, por ejemplo, en una audiometría va a ser salir del silencio, ofrecer un sonido que puede llegar a ser para un paciente en un oído en especial, volver al silencio, y esperar la respuesta del sujeto. De esa manera controlo no solamente la estimulación, porque para mí el silencio tiene la misma característica de estimulación, sino controlo el momento en el que espero la respuesta. Existen otras maneras de que el marcador en vez de silencio sea sonidos. Y para eso hay una prueba muy conocida, de las que yo llamo sofisticadas, que se llama Gap in Noise. Lo que busca es reconocer la brecha que hay
dentro de un rango de silencio hay una variación de milisegundos, por lo tanto, quien resuelve esta dificultad, este escenario auditivo, es el nervio auditivo, que es el único que puede resolver en milisegundos. Entonces, la pista que ofrecemos al paciente es una pista donde hay un ruido permanente, por ejemplo, y con una interrupción mínima de características de milisegundos. 2 milisegundos, 10 milisegundos, 35 milisegundos, el paciente tiene que reconocer cuando escucha esa variación. Uno no escucha la duración de la variación, escucha que hay una modificación en esa shh. Bueno, esa variación implica un gap, implica una brecha, implica una laguna. Y ahí aprendemos una palabra que después la vamos a usar con otra aplicación, pero que tiene la misma definición, brecha, gap. Entonces, el reconocer esa brecha en el tiempo es otra manera de reconocer la existencia de un marcador que reconoce el disparador de respuesta de manera capciosa, de manera, es como un acertijo auditivo, ¿sí? No tengo que saber qué sonido, sino cuándo aparece esa variación. Ahora les voy a ofrecer, con toda la improlijidad que esto lleva, este es un tipo de procedimiento, lo han hecho otras compañeras en otro año. Como ven, es un trabajo práctico que hacíamos hace mucho tiempo y que acá tenemos un niño. Ahora veremos cómo lo vamos a construir en el marco de la pandemia, pero esto funcionaba más o menos así. Las alumnas tenían que elegir todo lo que era preliminar, todo lo que ustedes vieron en el primer video de formato. Los recursos, cómo iban a estimular, con qué distractores, con qué marcador, etc. Elegían un paciente que accedían a evaluar y una de ellas estaba al frente del paciente distrayéndolo. Y comenzaban a estimular o a proponer disparadores. El marcador siempre del silencio. Veamos cómo funcionaba esto. Bien, como podemos ver, este niño colaboró un montón y nos ofrecía algunas alternativas. Primero, en algún punto, como en el video estaba grabado, los marcadores y los disparadores eran más o menos predictivos. Yo ofrecía, en el caso de las alumnas, ofrecían un disparador, después el otro, después el otro, después el otro, y podía generar un ritmo en el testeo. Básicamente el disparador era en silencio. En este caso estaban aplicándole un cascabel. Del lado derecho había una respuesta de giro, una búsqueda que considerábamos respuesta positiva, y volvíamos a un marcador que volvía a ser la situación de silencio. En otro momento del video se le habla al niño y el niño genera este nivel de respuesta y reacciona buscando la fuente. En todos los casos, cada disparador estuvo contenido por un marcador o zona de silencio, si quieren, en este caso. Entonces, volvemos a esta idea de que hay marcadores que van a ser sonidos y que justamente el silencio va a ser el disparador de la respuesta. Nosotros lo vamos a ver al silencio como una oportunidad acústica de usarlo, especialmente en el estudio de niños pequeños.
Pero en este caso es lo que les planteaba, un sonido continuo que se interrumpe, hace una brecha y yo puedo identificarla. Lo mismo ocurre con las palabras, en este caso es la palabra toca, en donde al tener dos existencias acústicas reducidas o degradadas, como son los fonemas sordos, no digo que son dos silencios, son dos existencias acústicas degradadas, necesitan de esa actividad nerviosa para reconocer la presencia del sonido y por lo tanto poder discriminar el habla. Entonces este tipo de estudios que en algún punto se hacen con sonidos requieren analizarlos con el impacto que van a tener, por ejemplo, para evaluar la discriminación del habla. Entonces, como vemos, tenemos distintos... Perdón, tuve que cortar un momento. Bueno, entonces reconocemos que dentro de la oferta que nosotros tenemos para medir la audición vamos a tener infrasonidos que no vamos a considerar, ultrasonidos, y vamos a centrarnos en un rango audible de sonidos. Que dentro de ese rango hay sonidos del entorno sonoro y dentro de estos están los sonidos verbales, sonidos del habla y del lenguaje. Ese territorio que empezamos a reconocer lo podemos graficar, este gráfico ya lo conocen, por un lado tenemos las frecuencias y por el otro lado las intensidades, que en el caso de los estudios audiológicos las intensidades van a tener que ver con los decibeles hearing level, HL, y no los niveles de presión sonora. Eso va a definir un campo que va a estar delimitado por un umbral en el cual el sujeto a mínima intensidad entra a percibir un sonido y a máxima intensidad empieza a molestarle y por lo tanto delimita un campo auditivo. Como hemos visto, también podemos reconocer en ese gráfico los sonidos del habla, mirando puntualmente la existencia fonética del habla. Entonces, por eso la identificación de los sonidos, en este caso están con las barras, porque no voy a considerar los sonidos como pueden ser los fonemas, sino la existencia fonética. Por ejemplo, A, O, U, R, Sh, S, K, D, De esa manera, los sonidos fonéticos tienen una impronta y una ubicación dentro del audiograma, algunos más ubicados en las bajas frecuencias, en las medias o en las altas. ¿Para qué me sirve esto? Si el paciente me dice, yo me confundo cuando usted me dice tiza, misa o pisa, los sonidos que tienen que ver con esa zona están hacia las frecuencias agudas. Y si yo veo que su estudio audiológico arroja fallas en ese sector del umbral, puedo empezar a reconocer el rendimiento que va a tener ese sujeto con algunas expresiones verbales en las que se encuentre con su interlocutor. Entonces recordemos que reducimos la discriminación del habla para nosotros a un hecho acústico más que lingüístico. Entonces tenemos un campo auditivo delimitado en la parte superior y ahí empezamos a ver una diferencia con lo que vimos de las curvas isofónicas. Para la audiología, el audiograma va a ser un gráfico de pérdidas auditivas, es decir, va a empezar con lo bueno, con el nivel bueno normal de la audición, con los 0 decibel hacia arriba, y hacia abajo va a ir graduando la intensidad. También es importante reconocer que este audiograma va a estar organizado como si desarmáramos la rosca de la cóclea.
en donde las frecuencias agudas van a estar en este sector y las frecuencias graves en este otro. Eso también nos va a dar una idea tonotópica del funcionamiento de la audiometría, en este caso, que esto es un audiograma. Ahora bien, vamos a, sin avanzar, no perder de vista que tenemos que saber qué es la audición, especialmente para la OMS, y cuáles son las clasificaciones posibles de la hipoacusia en relación a acuerdos internacionales, no a lo que nos parece, porque recordemos que la sensación auditiva es una sensación que yo puedo identificar, puedo referir, pero necesito parámetros de medición que garanticen la posibilidad de comunicarnos y que den legitimidad a mi tarea. Entonces voy a tener, por ejemplo, un campo auditivo normal, en donde la parte verde que estamos identificando indica que lo que me deja fuera de mi campo auditivo, los sonidos que están fuera, son muy poquitos. En el caso del audiograma que está a la izquierda de la pantalla o a la derecha. En el otro audiograma, ya no sé cómo lo va a quedar en la filmación, en el otro audiograma, toda la zona verde implica que está fuera del campo auditivo porque el umbral liminar está descendido. Eso hace a que el sujeto se pierda sonidos y no responda a sonidos cotidianos y tenga problemas para discriminar el habla, porque su umbral auditivo separa lo que escucha de lo que no escucha. Y lo que no escucha es mucho más que el sujeto que tenemos en el otro lado de la diapositiva. La otra cuestión importante para clasificar las hipoacusias tiene que ver con tres ejes. Por un lado, en dónde se localiza la lesión, en cuanto a cuánto abarca esa lesión que me está trayendo un trastorno auditivo, qué intensidad, qué severidad tiene la hipoacusia o el trastorno auditivo, siendo leve, moderado, severo o profundo, y cuántas frecuencias afecta. Todo eso analizado para cada oído y para cada paciente. Para la OMS, una disfunción auditiva, esto es una expresión dada en el 2001, el sistema auditivo tiene la función de detectar sonidos, localizarlos y discriminarlos. Eso lo hace en contextos de entornos acústicos lingüísticos como es el habla, complejo, y por lo tanto no podemos quedarnos con la idea de que un sistema auditivo está indemne, sin afectación, cuando solamente detecta sonidos. Entonces, en algún punto, las pruebas tradicionales requieren de ser complementadas por otras pruebas para realmente saber qué trastorno tiene un paciente, mucho más allá de la capacidad de detectar sonidos. Como vamos a ver, la audiometría, que es como la base, como la Biblia a la que todo el mundo acude, es solamente eso, detectar sonidos a umbral liminar, a lo más bajo que el sujeto puede. Y por lo tanto, nos perdemos un montón de información porque, como veníamos viendo, la audición es mucho más compleja. Entonces, podemos decir que obtuvimos de cada paciente distintas claves resultantes de los estudios. Para eso, entonces, reconocemos que un resultado audiológico me puede dar normoacusia, es decir, un sujeto que no tiene trastorno de la audición, una hipoacusia de transmisión o de conducción, una hipoacusia mixta, es decir, un trastorno que afecta en el componente conductivo de la transmisión del sonido o en el componente sensorial, una hipoacusia neurosensorial o cofosis o anacusia. Todo eso entendido como que puede implicar uno o ambos oídos. Ahora bien, volviendo a esta
imagen que jugábamos, esta audición en esquema que vimos en las primeras clases, si tenemos comprometido ambos aparatos periféricos de la audición en la parte o en la porción de la transmisión o conducción del sonido, vamos a tener una hipoacusia de transmisión bilateral que vamos a tener que analizar si es simétrica o asimétrica. Para eso los resultados audiológicos nos van a ayudar en cómo se comportan las curvas audiométricas. Entonces, en realidad no solamente es llegar al diagnóstico de dónde está la problemática, sino si abarca uno o dos oídos, y si abarca dos oídos, si se comporta en forma simétrica o asimétrica. En este caso, la gráfica nos muestra un compromiso de una hipoacusia neurosensorial en oído derecho y una hipoacusia mixta en oído izquierdo. ¿El trastorno es bilateral? Sí, pero involucra otras cuestiones en el oído izquierdo. Involucra también el sector de la transmisión o conducción del sonido. Por lo tanto, vamos a tener un comportamiento asimétrico. También puede pasar, como en el caso anterior, que yo tenga y analice puntualmente esta hipoacusia neurosensorial. Y ahí me tengo que acordar que, como vimos en otra parte de la clase del día de hoy, podemos tener un problema que afecte lo coclear o que parte de la problemática sea retrococlear, sea después de que el sonido es percibido. Y en eso va a tener mucho que ver el tipo de etiología, el tipo de causa que da esta patología auditiva. Cuando tengo una hipoacusia mixta, en este caso yo voy a decir de que tengo una hipoacusia mixta unilateral que compromete el oído derecho, y según la pérdida auditiva voy a decir de qué severidad es. Después de ver todas estas respuestas de pacientes que podemos obtener o que obtuvimos pensando en que ya hicimos los estudios, podemos reconocer que también hay hipoacusias funcionales. Esto significa que va a haber estudios que yo voy a hacer con mucho compromiso, con mucha certeza, y que el paciente puede modificar los resultados, ya sea para disimular una dolencia o para mostrarse peor de lo que está. Y para eso hace falta mucha experticia, porque casualmente este tipo de hipoacusias, que son hipoacusias que nos cuestan muchísimo revelar para ver la magnitud, requiere de que el fonoaudiólogo analice mucho más allá que ejecutar el procedimiento. Se vaya un poquito más allá, lo mire al paciente, lo analice, observe su interés, ofrezca señales diferentes para que el paciente se confunda y no pueda controlar el resultado. Y para eso les ofrezco un video que a mí particularmente me es absolutamente claro. Este es un video de una película que se llama Código de Guerra, en donde Nicolas Cage es un soldado que fue a la guerra y le explotó, creo que una bomba en el oído izquierdo. Está en el hospital y le pide ayuda a la enfermera, no les voy a spoilear toda la película, pero le pide ayuda a la enfermera para pasar esta prueba para que poder volver de nuevo al frente de batalla. Entonces lo llevan a hacer una audiometría. Pérdida de audición.
hay mejoría. ¿Su oído izquierdo es el peor? Interruptor de tono. Frecuencia. ¿Verdad que es increíble? Como vemos, la hipoacusia puede ser disimulada también. A veces es una manera de estafar al profesional que está ejecutando la prueba, y es por eso que debemos ser responsables en cómo medimos. Por tanto, ya como un spoiler y una alerta, los resultados audiológicos van a ser no solamente avales que vamos a tener, sino también pueden mostrar las inconsistencias. Bueno, avanzando un poco con las cuestiones que nos hacen incluirnos en procedimientos audiológicos convencionales, bueno, ahora vamos a asumir otras posibilidades en relación a cómo hacemos para comunicarnos entre profesionales en relación a las posibilidades de los pacientes. Y para eso hay, además de las tablas y regulaciones que hemos aprendido y los parámetros de medición, hay una manera de acomodar a nuestro paciente según las categorías de percepción del habla que ya también están establecidas. Esto ayuda, y esto se ve mucho en los congresos de audiología, pero ayuda mucho a comunicar o a pasar un paciente de una terapeuta a otra, en donde uno dice el paciente está en la categoría de habla tanto. ¿Y a qué se refiere eso? Se refiere a la necesidad que tenemos todos de que cada usuario de la audición y cada profesional que lo atienda tenga resultados que son comunicables y que son parámetros que están sostenidos bajo acuerdos internacionales. Dentro de esos acuerdos encontramos no solamente las categorías de percepción del habla, sino también cómo se hacen los procedimientos, cómo se registran y cómo se comunican. Es decir, con qué simbología, con qué colores ofrecemos los resultados de los estudios. También tiene que ver con qué puede hacer cada usuario, que categorizamos según, en este caso, las categorías de percepción del habla. Ahora bien, persisten controversias en que, si bien los procedimientos están estandarizados y hay una serie de algoritmos, es decir, de procesos que se van generando y que están acordados, se discute todavía en que si se usa en algunos procedimientos señales lingüísticas como verbales o señales no lingüísticas, y si la disfunción auditiva es solamente un tipo de especificidad modal, es decir, solamente afecta a lo auditivo o involucra a otros procesos por la complejidad con la que vimos que podemos analizar la audición. Entonces, necesitamos para un paciente, un usuario básico o incluso un no usuario que esté siendo habilitado auditivamente y que se le coloca un implante coclear o un audífono, tenemos 7 categorías de habla. En realidad, las primeras son estas 6, en donde reconocemos que el paciente no es capaz de demostrar que detecta el habla en condiciones normales de conversación.
Una categoría 1 es que puede reconocer que están hablando, pero no puede procesar la señal. Una categoría 2 puede diferenciar palabras que tengan cierta temporalidad o cierta entonación. Yo puedo intensificar palabras que duran más, como pan y payaso, ¿sí? Es decir, la métrica me va a ayudar a captar la señal acústica, el contorno del segmento, y por lo tanto ese paciente va a tener más recursos que el que veíamos como categoría 1. El categoría 3 va a ser un paciente que es capaz de identificar en un formato cerrado súper preestablecido las palabras que yo le digo, pero que no va a poder en algún caso funcionar en otro contexto que no sea un formato cerrado. Entonces, si yo tengo palabras de la misma duración, como payaso o ruleta en este caso, al tener la misma duración del segmento, por más que no tengan los mismos elementos, el paciente le cuesta reconocer las diferencias dentro del espectro o del contorno acústico en el que se da. El paciente 4 va a identificar palabras desde el reconocimiento de vocales, por ejemplo, que tengan cierta diferencia sutil, que tengan la misma métrica, pero que tengan una diferencia dentro del contorno. Por ejemplo, pela y pila. La categoría 5, el paciente va a empezar a reconocer, pero ya con una identidad de palabra y con una perforación del contorno acústico que pueda reconocer las consonantes. Por ejemplo, gordo, loro, moño. Ahí mantengo la vocal y modifico las consonantes y el paciente de categoría 5 las puede reconocer. En el de categoría 4 solamente altero las vocales y el paciente ahí puede funcionar. También siempre en un contexto cerrado. El reconocimiento de palabras en formato abierto, altamente imprevisible y sin ninguna pista visual sería el paciente que es capaz de funcionar en esta categoría. Por último, este aporte lo hicieron estas dos fonoaudiólogas, la fonoaudióloga Marcela Garrido y Miriam Flores, en el 2010, y que es el sujeto que accede en situaciones cotidianas a gran diversidad acústica, conversaciones con personas conocidas y extraños, a ambientes desfavorables donde hay problemas de ruido incluso, que puede usar el teléfono y que en algún punto tienen algún tipo de respuestas en estas situaciones. Esto es importante porque pacientes que podían estar categorizados en la categoría 7 son pacientes que incluso en la terapia o en los contextos se les estimula, por ejemplo, a tocar la guitarra, aprender a tocar la guitarra, porque colabora con la diversidad y el entrenamiento hacia el universo de lo acústico y el enriquecimiento de lo auditivo. Entonces, la misión audiológica es medir sabiendo cómo funciona el sistema auditivo, medir cada oído, cada vía por separado para saber realmente qué dificultades puede tener. La idea de medir señales sensibles y entornos pertinentes hace de que el procedimiento sea puntualmente y pertinente para encontrar un resultado, reconociendo que el resultado nos permite reconstruir la función auditiva y entender que a veces el resultado puede llegar a ser, según la etiología que esté causando, por ejemplo, un trastorno, de carácter transitorio o permanente y definitivo. Terminamos por hoy. Pensamos qué temas abordamos, qué palabras nuevas aprendimos y nos definen, y nos vamos transitando hacia la unidad 2.